Buenas tardes, mi nombre es Verónica Rojas, soy farmacéutica formulista. En primer lugar, gracias a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, en especial a la Comisión de Farmacia, por permitirnos mostrar la importancia de la formulación magistral, también conocida como medicamento individualizado, que es prescripto por el médico, elaborado por el farmacéutico bajo su directiva y destinado a un paciente puntual, siempre trabajando bajo las normas de buenas prácticas. Con respecto a la formulación magistral, es importante recalcar que va a cubrir esa laguna terapéutica que deja vacía la industria farmacéutica y que se va a indicar, por ejemplo, en casos cuando la forma farmacéutica o el lápiz no se encuentra disponible en forma comercial, cuando el paciente es intolerante a alguno de los componentes de los excipientes, como ser azúcar, lactosa, colorante, por ejemplo. También cuando se debe ajustar la dosis, la forma farmacéutica o vía de administración de acuerdo a los requerimientos del paciente. Siempre nos basamos en bibliografía como la Farmacopea Nacional Argentina o también otras farmacopeas como la USP, también en guías de farmacias hospitalarias, el Vademecum farmacológico el manual de cuidado paliativo de la Fundación Cudeca, también de libros, artículos, los diferentes códex provinciales, con sus diferentes monografías. Dicho todo esto, vamos a comenzar con la primera formulación magistral, los supositorios de bisacodilo. Sabemos que uno de los efectos secundarios más frecuentes por el uso de opioides es la constipación. Estos supositorios antes los fabricaba la industria farmacéutica en la República Argentina, ahora ya no, pero sí lo sigue haciendo en otros países. Bueno, el método va a ser el de fusión con posterior solidificación a temperatura ambiente. Se caracterizan por ser sólidos, de consistencia firme, también de forma cónica, y pueden ser indicados por el médico tratante cuando el paciente no pueda tragar, tenga náuseas, vómitos y se busque un efecto local. Para esta preparación vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar vaso precipitado, moldes que pueden ser moldes de aluminio o en este caso descartables, que ya están, todo está lavado, desinfectado con alcohol de 70, vidrio de reloj, varilla de vidrio, espátulas, cucharas, todo el instrumental para la pesada, como la balanza de precisión, ya está encendida, lista para ser usada. También vamos a utilizar una placa de calentamiento, porque vamos a hacer un calentamiento a baño María, por lo tanto vamos a necesitar también un termómetro para el control de la temperatura. Forma parte del proceso de elaboración el armado de la ficha de preparación, donde vamos a registrar la formulación que vamos a hacer, en este caso los supositorios de bisacodilo, la concentración, que en este caso son 5 miligramos, también se puede realizar de 10 miligramos, y vamos a hacer 10 unidades. El peso teórico serían 22 gramos, porque estamos calculando siempre un 10% más, porque tenemos en cuenta las pérdidas en el procedimiento. El API va a ser el bisacodilo, laxante estimulante que aumenta el peristaltismo. En el caso del bisacodilo, cuando hacemos los cálculos, tenemos en cuenta la pureza, y a través de la pureza que nos envía el proveedor con la información en los COAS, vamos a sacar el factor de corrección. Por eso la cantidad a pesar va a ser de 111 miligramos, ya que el factor de corrección es de 1,01. La base
que vamos a utilizar es el Vitepsol H15. Son perlas blancas brillantes, es compatible con el bisacodilo, estable, inerte, es bien tolerado por la mucosa, no irritante. Este excipiente liposoluble sintético está formado por éster triglicéridos del ácido láurico y del éster glicérido. No vamos a calcular el factor de desplazamiento porque la cantidad de activo por unidosis es menor a 100 miligramos. El factor de desplazamiento es la cantidad de base, es decir, del excipiente, desplazada por gramo de lápiz. La vaselina líquida la utilizamos como lubricante en los moldes de metal. Por eso, en este caso no la tenemos en la mesada de trabajo porque nosotros vamos a usar moldes descartables y en ese caso no es necesario. Otro dato importante que contiene la ficha va a ser el procedimiento, la conservación, el control de calidad, vencimiento, algún tipo de observación que considere el profesional farmacéutico importante para su elaboración. Comenzamos a pesar los diferentes componentes. Colocamos sobre el platillo de la balanza el vaso precipitado, taramos y empezamos a agregar el excipiente hasta completar los 21,89 gramos que necesitamos. Retiramos, luego colocamos el vidrio de reloj sobre el platillo, hacemos el mismo procedimiento, taramos y comenzamos luego a agregar el polvo de bisacodilo hasta también completar los 111 miligramos requeridos. Una vez terminadas las diferentes pesadas, llevamos el excipiente a calor a baño María, que funde entre una temperatura entre 33,5 y 35,5 grados centígrados. Esperamos que funda totalmente. No debemos sobrecalentar. Lo retiramos del fuego. Dejamos que disminuya la temperatura en unos grados centígrados para comenzar a agregar en forma geométrica el polvo. A medida que vamos agregando, vamos agitando y homogeneizando. Luego agregamos todo el bisacodilo y con la varilla de vidrio agitamos en forma enérgica hasta lograr la homogenización total. Vemos que de un color transparente pasamos a un color blanquecino de la mezcla. Vamos a llevar a los moldes, teniendo en cuenta que deben tener una temperatura similar entre la mezcla y el molde para que no haya choque térmico y de esa manera evitamos las fisuras. A medida que vamos llenando, debemos sobrepasar el llenado de manera discrecional para luego espatular y de esa manera evitamos la contracción del volumen, aunque debemos dejar asentarlo y vamos a observar de que muchas veces hay contracción de volumen de todas maneras, entonces debemos completar con lo que nos resta de la mezcla hasta llegar a volumen final de los moldes. Dejamos reposar a que lleguen a temperatura ambiente y de esa manera solidifiquen. Una vez que ya están sólidos, vamos a tapar de manera hermética los moldes para así llevarlos a la heladera y conservarlos en el cuerpo de la heladera y no en la puerta. Con respecto a qué controles de calidad podemos realizar en la oficina de farmacia, podemos tener en cuenta los caracteres organolépticos,
donde el color debe ser uniforme, sin manchas, debe tener un aspecto homogéneo, sin fisuras. La parte basal debe ser lisa, plana. Con respecto a la dureza, sabemos que es significativamente duro a temperatura ambiente, por lo tanto, si lo dejamos caer desde una cierta altura, este no debe desintegrarse ni fisurarse. La uniformidad de peso, que acepta un margen de error más o menos 5% del peso teórico. Entonces, bueno, en este caso que hicimos 10 supositorios, pesamos individualmente, sacamos el promedio, luego volvemos a pesar uno por uno y vamos restando ese promedio y el valor debe estar dentro de ese 5%. Si hacemos más de 10 supositorios, por ejemplo 30, tomamos 10 al azar y repetimos el procedimiento. Otra manera de realizar el control de calidad es a través del tiempo de disolución. Calentamos los supositorios y estos deben fundirse en un tiempo entre 5 y 20 minutos. Por último, el envasado y etiquetado según buenas prácticas. Nosotros lo dispensamos directamente en los moldes descartables, cerrados herméticamente. Los embolsamos y este envoltorio es sellado. Debe conservarse al abrigo de la luz, el calor, en heladera, entre 8 y 15 grados centígrados. Con respecto al vencimiento va a depender del API, aproximadamente entre 3 y 6 meses. En la etiqueta, como es de uso externo, que debe decir en la misma, es de fondo blanco y letras rojas y debe contener los datos de la farmacia, del director técnico, con respecto a la fórmula debe estar expresada en forma cual y cuantitativa, los datos del médico prescriptor, del paciente, la fecha de elaboración, la de vencimiento, el número en el libro de registro y la información para el paciente, que por ejemplo puede ser los métodos de conservación, la forma, alejado del alcance de los niños. También otra leyenda, que no se puede repetir dicha medicación sin una receta médica. Con esto terminamos la elaboración de los supositorios de Bisacodilo y en breve vamos a continuar con otro preparado. Gracias.